En nombre de quienes conformamos la firma Buró Tributario, les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, denominado Una mirada a los precios de transferencia como herramienta de control tributario por parte del Servicio de Rentas Internas. El día de hoy nos acompaña el economista Jorge Luis Valdivieso. El economista Valdivieso es máster en tributación, graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Tiene un diplomado en planificación tributaria por el IBDF de Sao Paulo, Brasil. También es perito en tributación calificado por el Consejo de la Judicatura. Ha designado funciones como profesor titular de posgrado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la Universidad Estatal de Milagro y en la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL. Es especialista en fiscalidad internacional con más de 13 años de experiencia asesorando a grupos locales y multinacionales, así como también participando como perito técnico en litigios en tribunales en materia de fiscalidad internacional. Actualmente es asesor y experto en fiscalidad internacional. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este contenido que he preparado y que básicamente la intención de este webinar es poder proporcionarles herramientas y actualizadas en materia de precios y transferencia. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a ir viendo que actualmente la administración tributaria, en sus ánimos de poder comenzar a fiscalizar con mayor recurrencia a las compañías, tanto pertenecientes tanto a grupos locales como grupos multinacionales, una de las aristas que la administración tributaria le está comenzando a dar fuertemente es la revisión a verificar el correcto cumplimiento del principio de plena competencia en las operaciones con partes relacionadas. De aquí que este régimen, como vamos a ver a lo largo de este webinar, si bien tiene cierto componente, en la realidad un alto componente de subjetividad, eso da la pauta que en la medida que tú no puedas o no establezcas lineamientos mínimos que sustenten tu política de operaciones con partes relacionadas, puedes dar la apertura para que la administración de alguna manera ponga la facultad de poder determinarte, establecerte una glosa por concepto de precios de transferencia. Precios de transferencia, si bien es un régimen que está siendo fuertemente determinado y revisado por parte de la administración, no es algo nuevo. En Ecuador tiene ya van para casi 20 años ya del régimen de precios de transferencia, e inició en el año 2005, y una de las glosas, bueno, en realidad la glosa más importante de la historia del Ecuador en cuanto a una cuantía es de precios de transferencia. Fue una de las más conocidas y que causó mayor revuelo en el mundo tributario, e inclusive fue un tema que involucró no solamente temas tributarios, inició como un tema tributario de precios de transferencia, pero terminó incursionando en temas laborales y con temas de procedimientos a nivel legal. Se embargó una de las haciendas más grandes, creo que es la más grande en realidad que había en el Ecuador, y todo esto originado por un tema de precios de transferencia. De ahí que, como les comentaba, este régimen, si bien eh, no es nuevo, tiene ya va para cerca de 20 años de haberse implementado en el Ecuador. Actualmente es uno de los aspectos promovidos por el tema BEPS, y vamos a ver que este tema, pero es la última moda a nivel de fiscalidad internacional, que las administraciones tributarias a nivel mundial están revisando, están incorporando fuertemente aspectos de glosar o determinar por precio de transferencia, y Ecuador no es ajeno a este particular o a esta tendencia a nivel mundial. Para entender un poquito de precios de transferencia, partamos de por qué nace este problema, por qué las administraciones tributarias entran, bueno, más que las administraciones, los países a nivel mundial comienzan a establecer lineamientos que regulan los precios de transferencia. Todo esto parte desde por qué comenzamos a tener que analizar temas de fiscalidad internacional. Recordemos que a nivel de fiscalidad internacional, ¿por qué nace esta coyuntura, esta materia? ¿Por qué los países comienzan a estudiar o averiguar el tema de fiscalidad internacional? Coyunturalmente por el desarrollo de las multinacionales. En la década del 60-70, el modelo de negocio a nivel mundial
era que las multinacionales agrupaban todas sus operaciones en una sola estructura o una sola compañía, que agrupaba toda su cadena de valor, todas sus etapas de producción. Con el desarrollo tecnológico y con la apertura de mercados, la eliminación de barreras, el aumento de la globalización, los grupos multinacionales se dieron cuenta que se les era más factible maximizar sus utilidades como grupo a través de un concepto nuevo que es deslocalizar su cadena de valor. ¿Qué implica esto? Separar su cadena de producción en diferentes etapas, cada una de ellas la que generen valor agregado a su modelo de negocio, y comenzar a separarlo, estructurarlo en cada una en estructuras independientes, cada una de ellas motivadas, originadas con una única función: maximizar su etapa puntual. A través de este proceso de localización de cadenas de valor, los grupos multinacionales se dieron cuenta que podían aprovechar muchas ventajas, una de ellas evidentemente tributaria, pero no la única, sino, por ejemplo, aprovechar ventajas de costos laborales más bajos en determinados países, desarrollos tecnológicos en otros, optimización de cadenas productivas en otros países, protección de intangibles en otros. Entonces, con esta nueva idea de deslocalizar la cadena de valor y estructurarla o separarla en diferentes entidades, y cada entidad abocada única y exclusivamente a cumplir con una responsabilidad, es algo que posteriormente se desarrolla en los conceptos de centro de responsabilidad, es que nace el tema de que las empresas multinacionales comenzaron a ver la necesidad de analizar cómo sus operaciones, cómo sus compañías transan entre sí. En ese sentido, por ejemplo, si yo, Jorge Valdivieso, creé una compañía en Ecuador que inicialmente se dedica a hacer zapatos en Ecuador para exportarlos, pero resulta que me es más beneficioso deslocalizar mi función de producción hacia países con costos medios más bajos de producción, como por ejemplo China. Como sabemos, China es la fábrica del mundo. Todas las entidades, los países a nivel mundial, en cuanto a las etapas más básicas de cadena de producción, generalmente los localizan a China, porque China te permite actualmente producir con costos medios más bajos, no solo por temas laborales, sino por temas de economías de escala. Entonces, a través de esta localización, este nuevo modelo de negocio hizo que las multinacionales entren en la factibilidad o en este nuevo modelo, este nuevo criterio de deslocalizar su cadena de valor. ¿Qué dio como resultado? Que una multinacional que inicialmente transaba con proveedores y clientes comenzó a transar entre sí con diferentes estructuras. ¿Cuál es la idea o qué motivó esto? Bueno, que tener que analizar operaciones intragrupo, cada una de ellas subordinada a una entidad central que tomadora de decisiones. Por este sentido, debido a que había una entidad central que toma decisiones para todo el grupo multinacional, los diferentes países comenzaron a preocuparse por este precio que comenzaron a acordarse o comenzaron a pactar entre compañías intragrupo. ¿Por qué le comenzaron a preocupar? Porque como la entidad que toma decisiones a nivel central pierde sentido el tratar de establecer precios de mercado, sino de establecer un precio a las transacciones que de manera en conjunto o visión global les permita maximizar sus utilidades, comenzaron a romper el principio de mercado, y por lo tanto los países comenzaron a preocuparse al momento de establecer cómo las multinacionales estaban determinando ese precio a nivel de política de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque a través de la manipulación arbitraria de estas operaciones entre partes relacionadas, ciertas multinacionales comenzaron a deslocalizar utilidades desde una estructura hacia otra, dependiendo de dónde les interesaba alocar sus resultados para tener mayores beneficios. Entonces, el nuevo modelo de negocio que permitía ir deslocalizando todas estas funciones, irlas separándolas en diferentes estructuras, hacía que estas estructuras entre sí comenzaron a tener operaciones entre partes relacionadas, y por lo tanto tener la posibilidad de deslocalizar la utilidad hacia alguna circunscripción geográfica donde les permita maximizar sus resultados como grupo. Eso motivó entonces que la fiscalidad internacional tome auge, y una de esas aristas a nivel de fiscalidad internacional es el tema de comenzar a estudiar cómo estos grupos comienzan a establecer sus precios entre partes relacionadas y establecer límites a esta manipulación arbitraria de precios. ¿Y cuál es el criterio que comenzaron a utilizar? Bueno, la aplicación del principio de plena competencia, que vamos a ir viendo.
En este sentido, como les mencionaba entonces, el auge y crecimiento de las empresas locales que comenzaron a verse multinacionales entraron en primera instancia a tratar de analizar la normativa. Las compañías locales que por un tema de crecimiento de mercado, sus mercados domésticos se quedaron cortos y comenzaron a operar en otros países, inicialmente entraron con la problemática de determinar cómo era esa normativa a nivel entre países. Los grupos entonces se dieron cuenta que al existir una falta de un cierto tipo de homogeneidad al momento de establecer los principios de asignación impositiva, saben esto de fuente de residencia a nivel mundial, los países inicialmente comenzaron a darse cuenta que algunos de ellos comenzaron a generarles un problema de doble imposición. ¿Qué es un tema de doble imposición? Cuando se vuelven multinacionales, comienzas a generar rentas en el extranjero y al momento de declararlas en residencia, tienes que tributarla tanto en el lugar donde se originó la renta como al momento de repatriarla a tu lugar de esa residencia. Cuando se genera este problema de doble imposición, esto es lo que se conoce como una distorsión de mercado y por lo tanto los agentes, en este caso del mercado, en este caso las multinacionales, comienzan a verse incentivados a tratar de reducir esta externalidad. Una de estas formas de corregir esta externalidad obedece un tema de manipulación de precios para trasladar las utilidades hasta donde ellos como grupo les permita establecer los mayores beneficios posibles. ¿Cuál fue la primera entidad no gubernamental a nivel mundial que comenzó a analizar este tema de la fiscalía internacional y puntualmente el tema de la imposición? La OCDE. La OCDE, que es la entidad que inicialmente se dio o entendió o comenzó a analizar, a discutir este tema de la globalización de los mercados, los desarrollos de las nuevas economías, las transacciones digitales, y comenzaron a darse cuenta que los países en ánimos de tratar de corregir esta doble imposición de manera unilateral para tratar de que las empresas o incentivar que las empresas quieran tratar de relocalizar sus centros de utilidades hacia estos países y con este objetivo captar nuevas inversiones, se dieron cuenta de que inicialmente pasamos de un tema de doble imposición a un tema de doble no imposición. ¿Qué quiere decir esto? Que las multinacionales inicialmente se habían expuesto a una sobretributación porque tributaban tanto a nivel de fuente como residencia y actualmente comenzaron a descubrir que hay un nuevo problema porque las multinacionales comenzaron a aprovechar estas discrepancias en cuanto a las normativas entre países y al haber un nuevo problema que es la doble no imposición, es decir, que no tributes ni en fuente ni en residencia, la OCDE comenzó a darse cuenta que es necesario comenzar a combatir este nuevo problema originado por la globalización que es la doble no imposición. ¿Cuáles fueron los principales esquemas o los principales diseños de planificación tributaria agresiva que originaron que la OCDE comience a discutir este tema de la doble no imposición? Se dieron cuenta los países a niveles mundiales que las grandes multinacionales comenzaron a aparecer ciertas similitudes en cuanto a sus planes de estructuración y, por ejemplo, entre las ideas de planificación o los diseños de planificación más recurrentes, se tenían, por ejemplo, que los multinacionales creaban comisionistas en zonas geográficas diferentes. Por ejemplo, si yo soy Jorge Valdivieso, tengo una exportadora de banano y mis principales clientes finales, los que me consumen mi producto, están en Japón, Corea, por ejemplo, no hace sentido el negocio entonces que yo quiera crear mi propio trader o mi propio comisionista y lo ubique, por ejemplo, en Panamá, en Uruguay. Si la función de mi trader es conseguirme clientes por su labor de comercialización, lo más sensato es que mi trader o mi comisionista se ubique donde están mis clientes finales. Si mi trader o comisionista se ubica en una zona geográfica totalmente diferente, eso hace ruido porque muy probablemente mi comisionista yo lo estoy creando con el objetivo de hacerme beneficiarme de alguna ventaja fiscal de no pago de impuestos por domiciliar en una zona geográfica diferente. Entonces, es una de las prácticas que algunas multinacionales comenzaron a crear. Otra de ellas se comenzaron a dar cuenta de los países que multinacionales creaban compañías sin capacidad real para operar. Es decir, esto que existen ciertos países en los cuales no existen mayores restricciones para que tú crees una compañía, ni tampoco tipo de controles, por lo tanto, algunas multinacionales se dieron cuenta de esto y comenzaron a planificar
a través de creación de compañías sin una real capacidad de operar, es decir, lo que conocemos acá en Ecuador como empresas de papel. Otro tipo de estructuración de planificaciones, como por ejemplo los financiamientos ocultos, la no identificación del beneficiario efectivo, que tiene que ver básicamente con el ocultamiento de patrimonios, no revelar quién es el beneficiario final y por lo tanto tratar de ocultar la renta que le llegue a este beneficiario para que este beneficiario en su lugar de residencia no tribute, hasta esquemas mucho más elaborados y sofisticados en cuanto a su diseño, la gran mayoría de ellos apuntalados en tratar de establecer o crear ventajas tributarias a través de la confusión, por ejemplo, de los lugares de residencia tributaria o el concepto de establecimiento de residencia tributaria para sociedades. Si bien Ecuador utiliza el criterio de residencia para sociedades en la medida que se hayan constituido en Ecuador, existen ciertos países en los cuales no utilizan este criterio y, por ejemplo, utilizan única y exclusivamente la sede de dirección efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que una compañía tenga su oficina o su sede de administración en un país, aun cuando no se haya constituido en su país, eso será una causal para que configure residencia tributaria. Entonces, estas diferencias entre criterios para establecer residencia para sociedades hizo que algunos grupos multinacionales se dieron cuenta de esta discrepancia y comenzaron a elaborar diseños sofisticados con el objetivo de no tributar en ninguna parte. Uno de los esquemas más comúnmente utilizados es el Double Irish Dutch Sandwich, que básicamente es la constitución de dos o la creación de dos compañías irlandesas con una holandesa en medio y a través de la confusión de estos criterios hacer que los beneficios de estas sociedades no tributen en ninguna parte de estos países. Entonces, ante el mundo, como comenzaron a darse cuenta que las multinacionales entraron en un tema, bueno, no todas, pero es importante mencionar que no todas, pero un número importante de multinacionales comenzaron a planificar agresivamente con el objetivo de llegar a esa doble no imposición, es decir, que las multinacionales no tributen ni en el lugar donde se genera la renta, ni tampoco en el lugar donde son residentes, es que nace un nuevo concepto a nivel mundial, que es la tendencia actual que tenemos, que son las famosas BEPS. Las BEPS es un proyecto que nace por iniciativa de la OCDE, que por sus siglas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa al G20 y ciertos países adicionales asociados, pero que en resumidas cuentas es el grupo de países más industrializados a nivel mundial. Entonces la OCDE con el G20 comenzaron a estudiar y a generar este proyecto BEPS, que básicamente no son otra cosa que un conjunto de reglas, instrumentos, normativas, reformas tributarias orientadas o con la intención de que los países miembros o asociados al OCDE G20 las incorporen dentro de su norma local con el objetivo de evitar o garantizar que las utilidades se graben donde se generan las actividades económicas, es decir, evitar el traslado artificial de utilidades de un lugar a otro sin ningún tipo de sustancia económica. ¿Qué involucra entonces estas BEPS? Que es la última moda, o por decir la coyuntura actual en temas de fiscalidad internacional, supone, por ejemplo, entonces, el reconocimiento el surgimiento de estas BEPS es un aceptamiento implícito de que el viejo modelo de control por parte de los países está en crisis. Y por lo tanto, surge la necesidad que los países, en un afán de mejorar su recaudación tributaria, establezcan cambios a sus reformas estructurales que les permitan mejorar la recaudación combatiendo esta doble no imposición. ¿Cómo lo pueden hacer esto? En la medida que un grupo de países se pongan de acuerdo y que las normas se alineen a un estándar supranacional. Esto involucra entonces que las BEPS nacen con un sentido de tratar de combatir este elemento abusivo y artificial de deslocalizar utilidades de manera artificial hacia estructuras de baja o nula imposición. En resumen, entonces, las BEPS lo que buscan es ofrecer una respuesta coordinada de manera supranacional, es decir, a nivel de un conjunto de países que involucran medidas concretas y principios básicos de asignación impositiva alineados con las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio. ¿Con qué objetivo? Siempre y únicamente restablecer los principios y niveles de tributación justo a nivel mundial. ¿Qué involucran estos BEPS? Estas BEPS están apuntaladas básicamente en tres pilares principales,
el pilar de coherencia, sustancia y transparencia. El coherencia básicamente es que las normas tributarias de fiscalidad se alineen de manera uniforme a nivel mundial. Sustancia, el ánimo de cumplir o establecer ciertos filtros para validar que los modelos de negocio de las multinacionales cumplen con una sustancia económica. Y transparencia, el acceso a la información que las administraciones tributarias, ya sea a través de recolección de datos, intercambios de información, elaboración de informes y dentro de ellos el informe de precios de transferencia, permitan acceso a información para poder validar de mejor manera que las multinacionales están tributando de manera justa en los lugares donde se generan las actividades económicas. En resumen, el inicial BEPS, las BEPS o más conocidas actualmente como las BEPS 1.0, se resumen en 15 acciones, cada una de ellas apuntaladas en uno de estos pilares, con excepción de las últimas BEPS que tienen que ver con economía digital e instrumentos multilaterales, que son aquellas, las dos únicas que tratan de apuntalarse de manera conjunta en estos tres grandes pilares. Lo que vamos a ver entonces en el transcurso de este webinar es esta parte de aquí, la BEPS relacionada con el requerimiento o mayor sustancia a la documentación adecuada de tu política de precios de transferencia. Ahora bien, como les mencionaba, estas eran las que inicialmente se las desarrollaron los 15 acciones iniciales en tema BEPS. Actualmente, con el desarrollo o la búsqueda, o básicamente como las multinacionales siguen estudiando cómo mejorar su impacto tributario, asimismo, esta coyuntura BEPS, que su ánimo principal es de determinar o tratar de establecer que las recaudaciones sean en función de bases disponibles declaradas de acuerdo a su realidad económica, estas BEPS fueron revisadas y actualmente es lo que tenemos como las famosas BEPS 2.0. De estas BEPS 2.0 básicamente ahora se suman o se resumen en dos pilares. El pilar número 1, que lo que busca es su orientación o lo que establece el objetivo principal del pilar 1, es buscar una redistribución más equitativa de las utilidades y de las bases imponibles de las multinacionales entre los países. Es decir, básicamente que la coyuntura de que las multinacionales, como inicialmente realocaron sus utilidades de manera artificial, lo que busca esta BEPS con el pilar 1 es que la distribución vuelva de forma más equitativa a los lugares reales donde se generaron las actividades, estas utilidades en función de sus actividades económicas. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, este pilar 1 involucra básicamente dos herramientas que se los conoce como importe A e importe B. El importe A lo que busca es redistribuir la potestad tributaria sobre la parte de los beneficios residuales de los grupos multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Este importe A lo que busca es que las multinacionales, en función de establecer un margen de utilidad inicial para su casa matriz, un margen de utilidad justo de mercado, y que el exceso, en caso de haber un exceso o lo que se encuentre por encima de este margen mínimo o este margen máximo de mercado para su casa matriz, esa diferencia sea redistribuida nuevamente hacia las estructuras donde se generaron las rentas iniciales. Es decir, por ejemplo, en el caso de McDonald's, por ejemplo, que creó una estructura en Ecuador, generó utilidades, esas utilidades las mandó a casa matriz. En la medida que casa matriz declara una base imponible que le genere una rentabilidad superior a este estándar, esa diferencia, lo que busca este importe A, es que esa diferencia, ese exceso de utilidad, en función de este análisis, vuelva a los lugares fuentes, es decir, establece la posibilidad de que los países en vía de desarrollo, como Ecuador, por ejemplo, que son los lugares donde generalmente se estructuran o generan estas rentas, puedan recibir nuevamente esas utilidades redistribuidas a casa matriz y por lo tanto generar una mayor recaudación. Esto como herramienta inicial el importe A, y como el importe B establece una herramienta también muy interesante a nivel de la aplicación del pilar 1, las BEPS 2.0, que es básicamente establecer una especie de más o menos como un safe harbor, un puerto seguro, es decir, para cierto tipo de actividades que de acuerdo a la OCDE las considera como de bajo valor agregado, tengan la posibilidad de establecer un margen mínimo de utilidad, un margen máximo de utilidad, perdón.
¿Qué actividades inicialmente están siendo analizadas? Las actividades más básicas, como son las de comercialización y distribución. Por ejemplo, en el caso de los concesionarios, tenemos, por ejemplo, Ford, que tiene su planta inicial de producción, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos, y que a través de sus canales de distribución colocados en todos los países, logra vender sus productos a los clientes finales. Pero la pregunta del millón, si la que genera los artículos, los inventarios, los vehículos que está siendo producido, que es casa matriz, y la función de su centro de distribución en todos los países es única y exclusivamente colocar los productos, ¿cuánto debería ser la remuneración correcta de mercado para estos centros de distribución? La pregunta es muy abierta, muy subjetiva. Puede ser que o esto puede cambiar, o en realidad cambia dependiendo del sector, el tipo de industria. Entonces, lo que busca este importe BEPS, este importe B del pilar 1 de la BEPS 2.0, es tratar de hacer lo más objetivo posible, establecer un margen estándar para este tipo de actividades sin importar el tipo de industria, es decir, que sea un estándar a nivel mundial, para evitar o tratar de evitar que los grandes grupos multinacionales quieran planificar y con ello deslocalizar utilidades a través del uso de este tipo de estructuras como son los centros de distribución. Y finalmente el pilar 2, que es lo más conocido, deben haber escuchado ampliamente, que es el establecimiento de este famoso impuesto global. Es decir, que tratar de que los países se pongan de acuerdo para que no existan los paraísos fiscales o los lugares donde no se tributa. Y lo que se busca es que todos los países a nivel mundial se pongan de acuerdo y establezcan que de manera uniforme todos los países exijan al menos una tributación mínima del 15% de impuesto a la renta. Esto aún está en discusión. Hay algunos países que ya lo han implementado. Los que están más avanzados en este sentido son la Unión Europea, pero aún está en discusión. Por ejemplo, uno de los países que aún se resiste a acordar el tema de entrar al tema de un impuesto mínimo global es, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos está peleando puntualmente por las rentas generadas por activos intangibles. Esto debido a que sus empresas más importantes, como son Google, Microsoft, Amazon, una de las rentabilidades más importantes tiene que ver con el uso de las marcas o intangibles, y por lo tanto Estados Unidos está peleando de que esto en función de este impuesto mínimo global y la relocación de las utilidades, Estados Unidos lo que está peleando es que no se incluyan, por ejemplo, los intangibles, porque eso involucraría que Estados Unidos pierda un marco importante de recaudación. Otra de las coyunturas, asimismo, de los estándares a nivel mundial tiene que ver con los acuerdos de intercambio de información. Ecuador no ha sido ajeno a esta ola de estandarización y de acceso a los intercambios de información, que es apuntalado en función del criterio de transparencia promovidas por la BEPS 1.0, que básicamente lo que busca es que las administraciones tributarias puedan intercambiar información de los contribuyentes para manejar de mejor manera sus procesos de determinación. Recordemos que Ecuador tiene una red importante de convenios bilaterales para evitar la doble tributación, apuntalados en el modelo OCDE, y por lo tanto todos estos convenios firmados de manera bilateral incorporan cláusulas de intercambio de información. Así también recordemos que Ecuador es parte de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua, que básicamente agrupa a 117 países a nivel mundial, de los cuales 98 de ellos ya están intercambiando información de manera automática. Es decir, lo que probablemente van a escuchar en algún momento, el tema de los CRS, como reporte estándar. El CRS, más comúnmente Ecuador ya lo está reportando también, inclusive deben haber escuchado que Ecuador ya emitió una resolución con respecto a la información financiera no residentes que va a comenzar a entregar de manera automática a los países miembros de esta convención. ¿Esto por qué? Porque Ecuador en reciprocidad, como ya ha cumplido con estos estándares, ya ha recibido información de cuentas bancarias, por ejemplo, de residentes ecuatorianos que poseen en países como Panamá y Costa Rica. Es decir, si alguno de ustedes o alguno de sus clientes o algunos de los dueños de las empresas donde ustedes trabajan, que de repente llegan a tener información de cuentas bancarias en estos países, lo más probable es que la administración tributaria ya posea información de los registros de estas cuentas bancarias y sus respectivos movimientos. Así que énfasis con eso. Ecuador está participando activamente en los acuerdos de intercambio de información automático con esta convención. Y finalmente recordemos que Ecuador ya tiene también un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, en los cuales da la posibilidad de haber
intercambios de información automáticos y específicos. Es decir, que tanto el SRI puede traer información a Estados Unidos residentes americanos que estén en Ecuador, o asimismo el IRS americano, dependiendo del tipo de movimientos, movimientos que determinados residentes pudieran tener en Estados Unidos, residentes ecuatorianos en Estados Unidos. Si el IRS lo detecta, hay la posibilidad que ya esa información la entregue automáticamente al SRI y por lo tanto el SRI cuenta con esta herramienta para poder mejorar sus procesos de determinación. Esto en cuanto a intercambios de información, recordemos, esto coyunturalmente relacionado con el tema BEPS. Ecuador no es ajeno a esta corriente de transparencia en información y básicamente se está dando pasos agigantados en la posibilidad o orientados a tratar de tener acceso a la información y tratar con esto de evitar la posibilidad de ocultamiento por parte de patrimonios de residentes ecuatorianos en el exterior. Esto como un poquito de antecedentes, que era la primera parte que vamos a ver, pero ya aterrizando netamente el tema de precios de transferencia, la administración tributaria está dándole muy fuertemente, inclusive en mayo de este año hubieron cambios importantes al formato del informe de precios de transferencia, esto con el objetivo de tratar de que esta herramienta se convierta, como lo hemos mencionado y es el tema de este webinar, en una herramienta de control efectiva por parte de la administración a grupos multinacionales y no solo grupos multinacionales, sino también grupos locales. Moraleja de esta parte del cuento entonces, chicos, precios de transferencia, lo que vamos a ir viendo, involucra no solamente multinacionales, sino también a grupos locales y familiares importantes. Precios de transferencia, a nivel mundial, todos los países que tienen un impuesto a la renta, a las sociedades, también contemplan o incorporan disposiciones que regulan las operaciones con partes relacionadas. Es decir, que lo que estamos viendo, vamos a ver, es algo que en Ecuador no se ha inventado, ya es un estándar a nivel mundial. Todos los países que tienen impuesto a la renta actualmente incorporan normas que regulan también las operaciones con partes relacionadas. Y al igual que Ecuador, la tendencia mundial es que las administraciones tributarias exigen ya documentación que justifique y sustente adecuadamente que su política de precios se ha dado a precios de mercado. ¿Por qué al SRI le preocupa? ¿Por qué a las administraciones tributarias les podría comenzar a preocupar el tema de precios de transferencia? Unos ejemplitos que he preparado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso en el cual una casa matriz le vende directamente a clientes finales en Ecuador. Es decir, hace una venta de $168.000. Es una venta final. Operaciones entre partes independientes, se supone que este precio acordado es un precio de mercado. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? A la administración tributaria, cuando escucha precios de transferencia, comienza o presume, la gran mayoría de veces incorrectamente, que cuando haces precios de transferencia puede pasar esto. Que puede haber la posibilidad que la misma casa matriz haya incorporado un centro de distribución en algún paraíso fiscal. De ahí, por ejemplo, he puesto como ejemplo Panamá, que es el paraíso fiscal que más, al menos de acuerdo lo que más se conoce. Y lo que hace es, al establecer un cajón intermedio, hace una manipulación arbitraria de precios. Es decir, inicialmente había vendido un precio más alto, pero como ahora voy a vender a través de un cajón intermedio que está ubicado en paraíso fiscal, a mi cajón intermedio le voy a vender un precio más bajo. ¿Qué ocasionó con esto? De que la base imponible se reparte entre el lugar de fuente, donde está la residencia inicial de casa matriz, y la utilidad que voy a dejar en el paraíso fiscal. Como el paraíso fiscal tributa más bajo y yo puedo repartir la utilidad a través de esta manipulación de precios, única y exclusivamente porque mi intermediario, que es mi relacionado, le vendo más barato, si se dan cuenta, la venta al cliente final no cambia. Lo que cambia es que la utilidad que inicialmente estaba en casa matriz, ahora se ha repartido entre el lugar donde se origina la venta inicial y el cajón intermedio o el trader o el centro de distribución. ¿Qué involucra esto? Si se dan cuenta, que a través de este mecanismo, inicialmente se generaba una carga tributaria para casa matriz de 15.600, pero a través de esta distribución de las utilidades de manera arbitraria, el grupo termina tributando una tasa menor, 8.400. ¿Cómo ha hecho eso? A través de separar las utilidades y una de ellas dejarlas en un paraíso fiscal.
Entonces, la administración tributaria, cuando escucha precios de transferencia, automáticamente presume que el grupo arbitrariamente ha manipulado los precios entre sus partes relacionadas con el objetivo de deslocalizar o transferir una utilidad hacia una estructura donde pueda aprovechar algún beneficio tributario. Esto de manera internacional, pero también actualmente se está revisando fuertemente el tema de operaciones locales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una compañía local que está perdiendo por algún tema o alguna circunstancia específica. Esta compañía ha perdido, y lo que inicialmente puedo tener un proveedor y un cliente. El proveedor puede ser un centro de producción que le vende a su centro de distribución. Entonces, por algún tipo de ineficiencia, el productor puede ser que esté perdiendo, pero el centro de distribución está ganando. Entonces, inicialmente, ¿cuánto el grupo termina tributando? 12.500. Pero ¿qué pasa si decide el centro de producción venderle más caro? Si se dan cuenta, pasa de 10 a 13. ¿Cuáles son los resultados? Que esta pérdida que está teniendo por una ineficiencia propia se licúa con las utilidades del centro de distribución que sí ha ganado. Por lo tanto, como este centro de producción que tiene una ineficiencia, pero a través de manipulación arbitraria de precios, yo puedo hacer que su utilidad suba y comerme la pérdida. ¿Cuál es el resultado? Miren, impuestos como grupo que inicialmente eran 12.500, terminó pagando impuestos como grupo 7.500. Esto a manera de operaciones locales que involucra, por ejemplo, entonces, que existen algunos grupos locales, grupos familiares especialmente, al darse cuenta que podían manipular los precios y resulta que podía licuar pérdidas con estructuras que sí estaban generando utilidades para tratar de que la pérdida que no me servía en una compañía licuar en otra compañía y al final de cuentas poder tributar menos. Esto se hace a través de la posibilidad de manipular arbitrariamente precios de transferencia, y ese es el core por el cual la administración tributaria ha comenzado a revisar fuertemente las operaciones de precios de transferencia, no solo de exterior, sino también locales. Y finalmente, otra de las maneras en las cuales algunos empresarios comenzaron a manipular o a planificar agresivamente a través de precios de transferencia es a través del establecimiento de los famosos contratos de inversión. Por ejemplo, si siguiendo con el mismo ejemplo, un proveedor que firma un contrato de inversión y tiene bases imponibles diferentes, si se dan cuenta, digamos que actualmente firmas un contrato de inversión, eso actualmente te da la posibilidad de reducir 5 puntos de tu impuesto a la renta. Entonces, a través de que este mismo proveedor le venda a su cliente relacionado, esto se traduce que el grupo inicialmente tributa de manera conjunta $12.000. Pero si resulta que el centro de producción decide arbitrariamente cambiar los precios y subirlos para que la utilidad que inicialmente estaba en el centro de distribución, si se dan cuenta, miren la utilidad del centro de distribución del cliente, se reduce drásticamente. ¿Por qué? Porque la utilidad, a través de la manipulación de precios, la paso donde tengo una ventaja tributaria. ¿Qué involucra esto? Lo que inicialmente tributaba 12.000, a través de pasar las utilidades hacia una estructura donde tengo un beneficio tributario, esto se traduce automáticamente en un menor impuesto para el grupo. Entonces, ante la posibilidad de que localmente también los grupos puedan planificar a través de precios de transferencia, es que actualmente la administración está revisando fuertemente precios de transferencia, tanto a nivel internacional como a nivel local. ¿Por qué a nivel local? Haciendo énfasis en esto, porque puede ser que la administración se preocupe no solamente por el tema de recaudación, sino también, por ejemplo, temas de participación de trabajadores. Existen algunos grupos que realizan precios de transferencia, no les preocupa un tema de impuesto a la renta, sino les preocupa, por ejemplo, que una estructura donde hay muchos empleados que le vende a otra, no hay pocos empleados, la que tiene más empleados le preocupa de que algunos empleados puedan demandar de que la compañía está trasladando utilidades a otra estructura para pagar menos participación a través de precios de transferencia. Entonces, precios de transferencia debe verse un tema, no como un tema de compliance, no un tema de cumplimiento básicamente de una obligación de entregar simplemente un informe, sino precios de transferencia es una herramienta que te permite cuidar esos subsidios intergrupos que se traducen en ineficiencias. Y obviamente eso es el punto de vista del sector privado. Desde el punto de vista de la administración tributaria, precios de transferencia entonces es una herramienta de control que permite
o le permite las herramientas para cuidar, vigilar, controlar, determinar, auditar que los contribuyentes están estableciendo, especialmente aquellos pertenecientes a grupos locales e internacionales, que las bases imponibles de cada estructura de un grupo está siendo declarada en función de un principio de mercado, es decir, que no ha habido manipulación arbitraria de precios con el objetivo de deslocalizar utilidades hacia estructuras con beneficios tributarios. En resumen, la administración tributaria está comenzando a glosar fuertemente y a revisar precios de transferencia con el objetivo de probar, de comprobar, de revisar que las bases imponibles que cada estructura de un grupo local o multinacional declara se correspondan con su actividad, con su capacidad generadora de renta, que no hayan deslocalizaciones arbitrarias de utilidades hacia estructuras con beneficios tributarios y por lo tanto que no cumplan con el concepto de sustancia económica. Precios de transferencia, como les comentaba, no es un tema nuevo, ni en el mundo, ni tampoco a nivel de América. El primer país en implementar normas de precios de transferencia fue México en 95. Ecuador inicialmente lo incorporó vía resolución en 2005, aunque ya en el año 2008, 2009, si no me recuerdo, fue incorporado a nivel ya de ley de régimen tributario interno, y por lo tanto es lo que actualmente entendemos en materia de precios de transferencia. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar? Recordemos que en precios de transferencia básicamente existen dos tipos de obligaciones. Una de presentación y otra de realización. La obligación de presentación, ¿por qué es importante? Porque recordemos que asimismo en mayo del presente año la Administración Tributaria reformó la resolución 455 y como vamos a ver más adelante se han incorporado fuertes sanciones no solo a la no presentación de un estudio de precio de transferencia, sino también a la presentación inexacta o incorrecta. Entonces, es importante no solamente identificar adecuadamente sus operaciones con partes relacionadas, no inclusive por un tema de verificación de conciliación tributaria, porque existen ciertas partidas conciliatorias que afectan el tema de precios de transferencia, como por ejemplo la deducibilidad de regalías, servicios técnicos con partes relacionadas al exterior, no tiene que ver con el cumplimiento de un informe de precios de transferencia, sino con un tema de deducibilidad. Asimismo, los intereses con partes relacionadas al exterior no tiene que ver necesariamente con un tema de llenado del informe de precio de transferencia, sino con un límite del 20% del EBITDA. Entonces, siempre es importante que todas las empresas tengan o identifiquen adecuadamente quiénes son sus partes relacionadas, porque como vamos a ver, Ecuador utiliza criterios unilaterales, algunos de ellos para establecer precios de transferencia, algunos de ellos rompiendo el principio de mancomunidad de intereses. Porque en esencia, precios de transferencia involucra que existe alguien que toma decisiones en ambas partes. Existe, por ello entonces, los primeros principios para establecer partes relacionadas. Los criterios tienen que ver con, por ejemplo, de dirección, administración o control. Pero antes de ello, muy rápidamente, para terminar con esta primera parte, ¿cuáles son las tipos de operaciones que pudiera tener en partes relacionadas? Puedo tener operaciones a nivel de bienes tangibles. ¿Qué tipo cómo analizo o cuantifico mis operaciones en la medida que se haya transferido la propiedad? ¿Cómo transfiero la propiedad? A través de la venta o compraventa, permuta, donación o leasing o arrendamiento. Recuerden que también a nivel de precios de transferencia pueden haber operaciones a analizar como, a través de bienes intangibles. ¿Qué son los intangibles? Los derechos know-how, por ejemplo, a nivel de temas de fabricación, mercado, análisis de mercado, centros de distribución, servicios postventa, entre otros. ¿Cómo transfiero estos intangibles? Los puedo transferir ya sea a través de una venta directa, una cesión gratuita de donación o a través de licencias o royalties. También recuerden que operaciones entre partes relacionadas puede darse a nivel de servicios, sean estos de naturaleza rutinaria o a través de conocimiento técnico en los cuales yo puedo tener asistencia técnica o servicios generales de naturaleza técnica. Y finalmente las transacciones financieras entre partes relacionadas, esos financiamientos entre grupos también son operaciones que entran dentro de este régimen de precios de transferencia. Recordemos a nivel de transacciones financieras, adicional el tema de cumplimiento o análisis de operaciones con partes relacionadas, qué aspectos sí generalmente se revisan, cuál es el destino del financiamiento,
ese financiamiento cumple con el registro del Banco Central, temas de usabilidad, temas de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, si en la medida que si no son instituciones financieras y recibo el préstamo de una institución financiera especializada, única y exclusivamente no aplica la retención a la fuente si esta entidad no financiera especializada ha sido calificada como tal ante la Superintendencia de Bancos. Y por ejemplo, temas que les comentaba a nivel de partes relacionadas, recordemos que también el límite de usabilidad del 20% del EBITDA en cuanto a los financiamientos con partes relacionadas, no por un tema de precios de transferencia, sino por un tema de acciones BEPS que ha incorporado la administración, orientado a establecer cierto límite para que los grupos no traten de planificar a través de este tipo de operaciones. Ahora bien, ya como último, para concluir el día de hoy, una vez que tengo claro qué tipo de operaciones entran o entrarían dentro del régimen de precios de transferencia, es importante tener claro cuáles son los diferentes criterios que establece la normativa para analizar operaciones con partes relacionadas. Esto está recogido en la Ley de Régimen Tributario Interno, la definición de partes relacionadas. En resumen, Ecuador utiliza los criterios inicialmente de dirección, administración, control del capital entre las partes para establecer partes relacionadas. Por lo tanto, en la medida que tengas centros de dirección y administración en común o tengas capital o control en común entre las partes, establecerás o caerás dentro del concepto de definición de partes relacionadas. A nivel de dirección y administración, ¿cuáles son los principales aspectos que se toman en consideración? Porque el hecho que, por ejemplo, si yo digo relación por dirección y administración, involucra que tienes un administrador en común. Pero administrador, por ejemplo, puede ser un gerente de contabilidad, un gerente de recursos humanos, un gerente de planta, son administradores. ¿Ellos tendrán la posibilidad de tener o tomar decisiones de manera integral en la compañía? No. Por lo tanto, a nivel de establecer relación por dirección y administración, generalmente solamente analizas aquellos administradores que tienen tres tipos de poder, los tres tipos de poderes más importantes, que son operativo, financiero y comercial. Generalmente, entonces, en la práctica, ¿dónde analizas administración? A través de los directivos en común. Es decir, gerentes generales, presidentes ejecutivos. Aquellos representantes legales que tienen total poder de decisión para una entidad son aquellos que pueden ser causal de establecer relación por dirección de administración. Eso hasta ahí lo que queríamos avanzar el día de hoy, esta primera parte de este webinar de precios de transferencia como herramienta de control por parte de la administración. El día de hoy hemos hecho antecedentes, porque es importante, porque surge este tema, esta problemática de precios de transferencia, cuáles son las coyunturas a nivel mundial. Todo esto surge por el tema de la doble imposición, lo que motivó el tema BEPS, las BEPS 2.0, que es lo que actualmente tenemos en cuanto a los requerimientos de precios de transferencia. En ese sentido, esto como antecedentes porque la administración le ha dado fuertemente al tema de precios de transferencia, y ya puntualmente lo que hemos iniciado el día de hoy, entrando en materia, por así decirlo, es que iniciamos con la definición de partes relacionadas. Inicialmente, bueno, vemos qué tipos de operaciones son las que entran o podrían ser cuantificadas como operaciones con partes relacionadas, y hemos comenzado a revisar muy rápidamente los criterios de relación, porque es importante que lo tengan claro, como les decía, no por un tema, necesariamente por un tema de determinar obligaciones de presentación a nivel de precio de transferencia, sino por otras partidas conciliatorias a nivel de conciliación tributaria que pueden afectar en la medida que tú establezcas partes relacionadas. Hasta ahí, Jorge. No sé si tenemos preguntas para concluir esta primera hora del webinar. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu participación y tu ponencia el día de hoy. La verdad que ha sido muy enriquecedor toda la información y el material que nos has compartido. No hay preguntas, al menos en la sesión del día de hoy, pero en todo caso estoy convencido de que todos los que nos acompañaron en esta primera sesión quedaron completamente satisfechos y sobre todo pues entendieron en gran medida este preámbulo que hemos dado sobre el tema de precios de transferencia. Pues nuevamente muchísimas gracias por la participación a todos ustedes, acompañarnos en este webinar, y los esperamos el día de mañana en la segunda y última sesión sobre el tema de los mecanismos de control que utiliza la administración tributaria en temas de precios de transferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan.